Buenas noches, doctora. En esta ocasión voy a explicar lo que sería el Intercrímenes, cómo se estructura y cómo está desarrollándose para poder entender su aplicación y su desarrollo. Más que todo se refiere a un concepto en el que cómo se desarrolla el delito y cuáles son sus pasos que se siguen dentro de su concepción hasta su consumación, que prácticamente ayuda en el desarrollo del derecho penal, donde se puede ver que permite entender varias etapas y varias fases en las que se puede consumar el delito. Entre estas puede verse que se puede llevar las fases de crímenes y cómo se va a extender para su posterior aplicación y desarrollo e incluso para poder entender mejor este concepto. Entramos dentro del concepto de que sería definición, se puede ver que se refiere a que sigue un delito desde su visión hasta su ejecución. Eso quiere decir que en este concepto se puede ver que va a seguir una serie de pasos y procedimientos por los cuales se podrá entender de mejor manera el delito. Entre estos se puede ver que existen varias fases que son la fase interna, la fase externa. En la fase interna se llevan ideación, deliberación y decisión, y en la fase externa se llevan actos preparatorios de ejecución y también la consumación, que más adelante voy a explicar más a detalle. En la fase interna se lleva lo que sería la ideación, deliberación y decisión, que está estructurado y está conformado de la siguiente manera, que prácticamente la ideación es pensar en cómo cometer el delito, que prácticamente es esta fase inicial que implica la concepción e incluso la idea de cometer el delito, donde se generan pensamientos sobre la posibilidad de llevar a cabo una acción delictiva en contra de otra persona. Más que todo es la idea que tiene la persona o el sujeto que va a cometer el delito. En cuanto a la deliberación, que es el acto de preparación y el intento que va a hacer la persona. En el acto de preparación se realiza la planificación y organización del delito, evaluando diferentes aspectos y recursos necesarios para su ejecución, que en sí va a tratar de verse cómo va a aplicar, cómo va a desarrollar en sí la idea que tiene para poder afectar a la otra persona. Y el intento prácticamente se lleva a cabo con actos concretos que buscan realizar el delito, indicando un avance hacia la acción. Quiere decir que va a tener una forma en cómo va a poder tratar de afectar a esa persona. Y en la fase de última, que es la decisión, es lo que se lleva a cabo el delito, donde se contempla el proceso de iniciación o iniciado en la ideación, más que todo cómo va el delincuente a afectar a aquella persona que quiere dañar. Continuando con la fase externa del intercrimen, se puede ver que hay los actos preparatorios, el acto de la ejecución y la consumación, que en este caso los actos preparatorios son las acciones que facilitan la ejecución de delitos. En estos actos pueden incluir la planificación, obtención de recursos o cualquier actividad que prepare el terreno para la comisión de delito. Es decir, que va a tratar de ver y desarrollar en qué manera va a desarrollar una afectación directa hacia la persona. Y en la fase de ejecución comienza con el inicio de acción directa, donde se llevan a cabo acciones necesarias para llevar a cabo el delito. Eso quiere decir que va a tener que optar de qué manera y con qué elementos va a cometer el delito, ya sea de manera física, ya sea por una tercera persona o incluso hacer que otra persona cometa el delito por ella. Y ese es el momento en el que se empieza a idear y efectuar un plan que se cometerá en la acción y donde implica que el autor ha tomado la decisión de proceder con su intención delictiva, lo que puede incluir desde actos de violencia hasta fraudes. Quiere decir que en esto ya tiene planeado y ya tiene organizado de qué manera va a cometer el delito en contra de esa persona o de qué manera va a afectar a esa persona. Y en el acto de consumación se puede ver que se realiza con la acción típica que se define como delictiva. En esta fase el delito se considera completo y se activa las sanciones correspondientes. Eso quiere decir que una vez que esta persona haya podido obtener y haya podido realizar ese resultado que él lo tenía planeado, va a verse envuelta en lo que sería en qué manera y de cómo ha cometido el delito una vez que ya la persona haya sido descubierta.
porque una vez que se haya consumado, lo que resta para las autoridades competentes es que se vea en qué manera y de cómo lo ha realizado para poder culparla y aplicarle la sanción correspondiente. Ahora, entrando en las características de cómo se está desarrollando o de cómo se caracteriza el crimen, se puede ver que la progresión cronológica, la relevancia jurídica y la intencionalidad, que están contemplados que dentro del concepto de progresión cronológica, el crímenes sigue un desarrollo temporal desde la idea hasta la acción. Eso quiere decir que tiene una idea y va a hacer lo posible por realizar esa acción o por poder ejecutar bien esa acción. En el caso de relevancia jurídica se puede ver que es una de las fases externas que tiene consecuencias legales, es decir, que en esta fase, por estas acciones que vaya a cometer la persona o el delincuente o el criminal, va a tener las acciones correspondientes que precisamente dentro del IRTE Crímenes vamos a seguir esta serie de pasos para poder demostrar que esa persona ha atentado contra la víctima, es decir, que el delincuente ha afectado directamente a la víctima. E incluso se puede ver que mientras dura la fase interna que anteriormente ya mencioné, va a haber una serie de aspectos y puntos de vista relevantes para que dentro del proceso que se lleve a cabo y dentro de esas investigaciones podrán ser explicadas y aplicada la sanción correspondiente. Y en el caso para conceptualizar la intencionalidad, la conducta del autor debe ser dolosa, es decir, que debe haber una intención de cometer el delito, que prácticamente es que va a afectar directamente a la persona. En estas características se puede ver que ese orden que siguen tanto en la progresión cronológica, la relevancia jurídica y la intencionalidad es que van a haber esas actitudes donde la persona que va a cometer el delito va a tener una sanción porque directamente llega a afectar a la otra persona, debido a que ha habido una decisión y un final que prácticamente afectaría de alguna manera a la persona. Y de alguna manera no puede ser tampoco, ni siquiera puede ser obviada las acciones que esa persona haya cometido, porque de alguna manera han atentado contra la vida de otra persona que de alguna manera está penalizado por el código o por el derecho penal. Y otra mención que se puede ver, que son también los elementos del crímenes, se puede ver que también la intención, la acción y el resultado, que prácticamente es cómo han ocurrido y cómo ha ocurrido y cómo ha efectuado y cuál es el resultado que se ha obtenido de lo que quiere lograr la persona, o mejor dicho, el delincuente o la persona que está queriendo atentar contra otra. Y la intención se puede ver que es la voluntad de cometer el delito, que prácticamente es esa idea concreta de cómo va a cometer el delito o cómo va a hacer el delito. En cuanto a la acción, es la ejecución de actos que conllevan a la consumación del delito, es decir, de cómo lo va a planificar y de cómo va a organizar y de cómo va a prepararse para poder cometer el delito. En cuanto al resultado, es la materialización del delito que afecta a un bien jurídico protegido, que en este caso es la vida de la persona, porque prácticamente va a atacar contra la persona. Ahora, para acabar, si contemplamos todo este concepto y todas estas etapas y todo este procedimiento, características y elementos que lleva el crimen, se puede ver que dentro de nuestro Código Penal puede haber que en los artículos 10, 11, 15 y 16 se puede ver que hay lo que se define el delito, cuál va a ser la responsabilidad penal de la persona que cometa el delito, o sea, en contra de la persona que va a cometer el delito, y cuál va a ser la intención y la culpabilidad, de qué manera se va a establecer esa culpabilidad y cómo va a ser la intención. Y también se puede ver que se puede definir que en estos artículos también hay lo que sería la consumación del delito. Y también habla sobre la punibilidad de los actos preparatorios, que prácticamente va a analizarse desde la perspectiva en cómo va a poder efectuarse la ley adecuadamente. Y en nuestro Código de Procedimiento Penal se puede ver que dentro de los artículos 1, 2 y 4 se establecen los principios de la justicia penal o el del derecho penal. También se define el derecho al juicio justo para que las dos personas, tanto víctima como
imputado puedan ser juzgadas debidamente, y se puede también incluso establecer que antes de que la persona sea declarada culpable siempre va a gustar del estado de presunción de inocencia, porque no se puede tampoco meter o encarcelar a una persona sin antes tener las pruebas necesarias para demostrar que él ha sido el que ha ideado, el que ha participado y el que ha planificado y el que ha cometido el delito. Siempre se debe seguir estos pasos adecuadamente, no directamente culparla o incluso encarcelarla. Eso sería todo con esta explicación, pero antes de acabar, quiero mencionar también que en un concepto un poquito más claro de lo que sería el delito de crímenes, que es el camino hacia el delito, se puede ver que es la ideación, que la ideación es el primer paso en el camino del delito, donde el autor va a comenzar a visualizar, es decir, que la persona que va a cometer el delito va a empezar a idear, planear y ejecutar el delito en caso para que todo su plan, todo el delito sea incluso adecuado, para que todo el delito sea consumado a su favor e incluso pueda ser no descubierta al momento de cometer el delito. Pueden ver dentro de lo que sería estas características que pueden verse incluso aplicadas para formar lo que sería nuestra legislación boliviana, tanto en el Código Penal como el procedimiento penal. Se puede ver que en nuestro Código Penal, el artículo 10, define que el delito es la responsabilidad penal, que en este caso estará tipificado en la ley, tal como lo establece el artículo 10, y en el artículo 11 establece la culpabilidad y la intención, que aquí prácticamente se va a juzgar y a investigar a la persona que haya cometido el delito, es decir, a la persona culpable del delito y cuál era su intención por cometer el delito. Y en el artículo 15 se establece que se define como la consumación del delito, es decir, que de qué manera y en qué circunstancias se realiza el delito. Y en el artículo 16 habla sobre la punibilidad de los actos preparatorios, que quiere decir de qué manera se va a efectuar esa etapa de investigación y de desarrollo, en cómo se va a ir viendo la forma en cómo va a investigarse el caso. Y en cuanto a nuestro Código de Procedimiento Penal, se puede ver que en el artículo 1 se establecen los principios de la justicia, es decir, que en este caso, si bien que aplicamos justicia, debe ser aplicada correctamente bajo los principios del derecho penal. En el artículo 12 puede ver que se define el derecho a un juicio justo, donde las personas, que tanto víctima como culpable, o mejor dicho, víctima o imputado, podrán tener la opción de hablar y de defenderse de la mejor manera. Tanto la víctima que haya sido atentada, que haya sido afectada directamente, y tanto que posiblemente el culpable no haya sido la persona que haya sido el que haya cometido el delito. Por eso es un juicio justo, porque debe haber igualdad entre las partes e incluso debe ser imparcial la cosa, dado que las personas pueden incluso tanto mentir o posiblemente van a querer no de alguna manera van a querer incluso a una víctima, a una posible víctima, puede ser incluso el cuerpo culpable, porque de alguna manera no hay que afectar a ninguna de las partes, a ningún tipo de persona. Y en el artículo 4 establece la presunción de inocencia, que hasta que no se demuestre lo contrario, no puede ser juzgada o encarcelada una persona. Eso sería todo. Gracias.